Bien, amigos, el día de ayer conversábamos con el juez supremo César Inostroza, César Inostroza, en el cual defendía justamente la casación y toda esta polémica que se había generado respecto al delito de lavado de activos. La necesidad de que el lavador conozca si es que venía efectivamente de un ilícito, de un delito fuente, o en todo caso de que el fiscal enuncie, diga de qué delito fuente viene el dinero que este lavador estaría justamente lavando. Para conversar al respecto nos acompaña el doctor César Azabache. Carlos Caro Coria también va a estar con nosotros en breve. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias buenas por estar noches, aquí. a las órdenes. A ver, tu posición es completamente en contra, finalmente, de la interpretación que ha hecho la sala transitoria. Sí. ¿Por qué? Porque yo encuentro, para comenzar hay que decir, una sentencia de la Corte Suprema es antes que nada una sentencia de la Corte Suprema, ¿de acuerdo? De modo que se puede discrepar y las discrepancias hay que fijarlas con claridad y con respeto. Pero ¿qué ocurre? Dentro de todo el texto de esta sentencia hay un fragmento en el que la Sala Segunda Transitoria pide a la Fiscalía que para llevar un caso a investigación preparatoria, la Fiscalía pueda indicar o deba indicar que el investigado estaba en posición de conocer las circunstancias al detalle del origen de los fondos que se lavan. Carlos, que nos acompaña ahora, hoy día, por ejemplo, en El Comercio, ha publicado un artículo muy interesante en el que un poco dibujando una figura dice, bueno, esto es como pedir una fotografía del momento en el que se han lavado los activos, y eso es demasiado. Ese es el punto. Está claro para todos, esta es una discusión que además entre abogados y profesores se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo, que el lavado de activos no puede ser algo tan sencillo como pretender que porque una persona tiene una cantidad de dinero, entonces es un lavador. Tiene que ser algo más que eso. El dinero que se lava, lo ha dicho Carlos también esta mañana, tiene que estar contaminado por un crimen, pero no se puede esperar que solo se investigue a las personas que conocen todas las circunstancias y los detalles de ese crimen, porque en ese caso el sistema se autolimitaría a solo llevar a juicio a los jefes de organizaciones criminales, a los narcotraficantes, a los traficantes de personas, o a los traficantes de madera, o a los piratas, que a la vez lavan sus propios activos. Solo aquel que comete un crimen está en posición de conocer al detalle las circunstancias específicas del evento del que proviene el dinero. Eso es mucho, eso es demasiado como requisito. Sin duda, hay que poner cortapisas para que las reglas de lavado de activos no se extiendan irracionalmente sin ningún control. Pero los cortapisas que ha querido poner esa parte de esta sentencia casatoria son demasiados para que el sistema pueda funcionar. De ahí mi oposición a ese elemento en concreto. Y por eso el artículo del 28 de agosto en El Comercio también, los lavadores profesionales. Carlos, efectivamente, ¿para qué lavar la ropa limpia? La leíamos con mucho interés, yo ahora también temprano, pero digamos, no me queda del todo claro. ¿Tú estás 100% de acuerdo con lo que dice la casación de la Suprema? O, digamos, en algunos puntos sí y en otros no. Explícanos un poquito tu posición. A ver, vamos a ver. La casación señala básicamente dos cosas, ¿no? Por una parte, establece que para efecto de perseguir el delito de lavado se requiere que exista un delito anterior. Por eso yo digo, nadie lava la ropa limpia. Necesitamos acá encontrar una conexión con los bienes sucios. Okay. Yo solamente puedo lavar plata del narcotráfico, de la corrupción, y en ese contexto, la Fiscalía tiene que poder acreditar en el plano general, no con el nivel de detalle de la foto, las manos en la masa del lavador, fecha y hora. Carlos, tengo unos problemitas con tu micro, por favor, vamos a solucionarlo rapidito, ¿sí? Vamos a solucionarlo, pero mientras vamos solucionando ese tema, es esa, yo te quería preguntar, un poco lo que yo he entendido mientras le solucionamos el tema a Carlos para que nos explique, es lo que ha dicho la casación, que el lavador tendría que conocer que el dinero que le han dado para lavar viene de un delito. No solo que viene de un delito, tendría que conocer las circunstancias del delito, cuándo, qué, quién, a qué hora hizo qué, tal que produjo la masa de dinero que lava. Es como si la casación estuviera pidiendo que el lavador le dé al delincuente un formulario para que lo llene. Eso te parece exagerado. Y lo otro que dice es que el fiscal por lo menos tiene que enunciar de qué delito, o sea, No, el fiscal, según la casación, solo podría dirigirse a investigar a quien esté en posición de tener toda esa información. De modo que si el fiscal
no puede decir, este señor estaba parado ahí y sabía todo, no podía investigarlo. Ahora sí, Carlos, por favor. Sí, vamos a ver, como decía, la aclaración señala dos cosas. Uno, que el fiscal tiene que poder acreditar mínimamente la conexión de los bienes con un pasado delictivo. Es decir, si hay un lavador hoy en día, tiene que acreditarse mínimamente que ese lavador está lavando bienes que provienen del narcotráfico, de la corrupción, del robo, de la trata de personas, etcétera. Ese dato no es nuevo, ese dato proviene desde la jurisprudencia de los años 2000 y hay una serie de resoluciones de la Corte Suprema que nadie ha criticado y que todo el mundo hoy en día entiende como un estado de la cuestión, y es parte del ejercicio del trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. Ojo, una cosa es cómo la Fiscalía empieza un caso, recordemos el caso de Nadine Heredia, recordemos el caso de Toledo, nadie sabía de dónde venía la plata de Toledo, nadie sabía de dónde venía la plata de la señora Heredia. Hasta que hoy en día se supo. ya se sabe, claro, y entonces son casos donde no hay ningún riesgo de que los procesos no Pero puedan entonces, continuar. si la declaración de Barata respecto de Toledo y Ollantumala, ese caso no tenía ni pies ni cabeza desde tu Claro, punto de vista. y es por eso de que justamente el reclamo de los abogados en esos días era cuál es el delito anterior, es delito tributario, es delito de corrupción. Claro, nadie tampoco conoce cuáles son los detalles exactos y precisos de esos crímenes. No interesa porque el juicio por lavado no es un juicio sobre el delito anterior. No estamos tratando de probar el delito previo, de lo que se trata es de probar si ha habido un acto de lavado. Pero ojo, eso es lo primero que dice la casación. Lo segundo que dice la casación, y es la parte, digamos, que puede generar, digamos, mayor debate, es el famoso punto 4.1 en romano. ¿Por qué? Y eso vi ayer que el juez Inostroza trataba de explicarlo, que desde mi punto de vista es lo que más ha generado confusión. ¿Por qué? Porque este detalle que ponen de que para efecto de perseguir el delito de lavado, dentro de ese cajón desastre que utiliza la ley, ayer vi lo que ustedes estaban conversando, ese de otros delitos, sí, muy bien, esa parte de la circunstancia de el tiempo, la fecha, los detalles, digamos, propios del delito, solamente se aplica para esa cláusula general. Es decir, esta exigencia de que se conozca, ¿no? Según la casación, ojo, según la casación, no es que sea el estado de la jurisprudencia, según esa casación, la necesidad de que el autor conozca o que se pueda acreditar en el caso concreto la fecha, la circunstancia, el tiempo, modo y lugar, es una cosa que se ha puesto ahí solamente en relación a un determinado grupo de delitos, que en el caso concreto tiene que ver con el famoso fraude en la administración de personas jurídicas. Pero no es algo que la casación pretenda imputar a los casos de narcotráfico, claro. O sea, digamos que ahí no hay riesgo. Lo que han hecho algunos que han opinado sobre este tema es mezclar las cosas, cuando en verdad, si nosotros leemos el texto correctamente, vamos a darnos cuenta, somos abogados, somos precisos en el detalle de que esa elocución está dada únicamente en el contexto de ese cajón desastre que ha utilizado el legislador, no otro. ¿Coincides con eso? Yo lo que creo es que Carlos está haciendo un esfuerzo muy sano por devolver el equilibrio dentro de la Suprema, ¿no? Cosas en las que estamos de acuerdo. Para comenzar, las líneas que la jurisprudencia de la Suprema ha venido teniendo sobre esto son parcialmente distintas al punto que está en discusión. Es decir, la Suprema no ha estado pidiendo que los casos por lavado se justifiquen con la foto del delito del que provienen los fondos. La Suprema ha estado diciendo o que el delito fuente debe probarse mínimamente, sala permanente. Ahí coincides con Carlos entonces. Sí, es que eso es verdad. La frase más fuerte que la Suprema ha usado en la sala permanente ha sido esta de prueba por lo menos mínima del delito precedente. Prado Saldarriaga, sobre todo Prado en la sala transitoria, ahora se movió, ha usado una frase distinta. Prado que ha estado intentando convertir el delito precedente en la prueba de una relación criminal entre el lavador y una organización delictiva. Ahí estaba el debate cuando aparece esta ejecutoria. Entonces, Carlos, en un esfuerzo que me parece sanísimo, y aproximándose al Pleno, está tratando de llevar esta casación al punto de equilibrio en el que estaba la Suprema. Y el ejercicio es muy bueno. Lo que trata de hacer Carlos es decir que este componente de la sentencia que estamos criticando todos, Carlos también, solo está delimitado a un caso de los muchos posibles, de modo que retirarlo de la ejecutoria puede no dañar tanto el estado de la cuestión para esa sala. Es un buen ejercicio. ¿Te parecería una vía saludable? Porque esto creo que se va a definir mañana. Es que justamente el punto que Carlos critica es el mismo que criticamos nosotros. La diferencia está en que yo veo en este fragmento, digamos que lo ha dejado que puede ser aplicado para todos. Correcto. Y Carlos solamente lo ve para ese otro. Y en el caso específico incluso no de todos los otros, sino en el caso específico del fraude de la legislación de personas jurídicas. Entonces, ojo, pero más que verlo es lo que dice literalmente el sí, texto de acuerdo. No es
una interpretación benévola o en buena parte a favor de los jueces. No, lo que dice exactamente la casación. Y esa parte, pero yo no se lo pregunté Cristian, directamente al doctor Inostroza, pero ¿te dio la impresión que él sostiene eso también? no, porque la casación expresamente señala de que ese criterio es un criterio aplicable solamente para esos otros delitos que no están expresamente nominados en el artículo 10 del decreto legislativo 1106. Lo que el público tiene que tener, Cristian, es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el estándar que existe acá en el Perú? El estándar que hay en el Perú en este momento es un estándar internacional, ese que se sigue en los Estados Unidos, en Alemania o en España. La Fiscalía tiene que darse el trabajo de acreditar algo más que el desbalance patrimonial. Hoy en día la Fiscalía lo único que hace es hacer una pericia contable, una pericia contable, y dice, tú tienes demasiada plata, no la puedes justificar, por lo tanto te sanciono. Y detrás de eso puede haber un informal, detrás de eso puede haber un evasor de impuestos, o detrás de eso puede haber un gran narcotraficante, pero lo hago pasar por un lavador mediano, un lavador chico, cuando en verdad de lo que se trata es de descubrir cuál es el grado de conexión que puede haber entre los bienes que yo no puedo justificar y cualquier delito previo, cualquier delito anterior. Por eso que es clave, Cristian, entender que los tipos de lavado no están pensados para sancionar al evasor tributario, no están pensados para sancionar al informal, ni están pensados para sancionar lo que en Colombia o en Francia implicaría, lo que decía el juez ayer, el enriquecimiento ilícito de particulares, o lo que acá en el Perú, en México, en Colombia, sanciona la llamada pérdida de dominio, que no es un delito, sino es que pues, si yo tengo mucha plata y no puedo justificar su origen, no puedo fiarme por el principio de licitud de los bienes, entonces el Estado se los apropia y se los queda, y yo, me los quita, pero no me mete a la cárcel. Pero vamos como que cerrando puntos, ¿no? Creo que hay un primer acuerdo, un primer consenso claro, y es que todos vemos que la Corte Suprema estaba en otra parte antes de esta sentencia y antes de esta discusión. Y esa parte caminaba hacia el lado correcto, que es darle una lectura. ¿Y crees que en el plenario mañana tendrá que volver a ese punto de equilibrio? Hay un fragmento de la sentencia que sea, en mi lectura, que tiene un gran riesgo de expandirse, o en la de Carlos, que está claramente circunscrito, debe salir de la jurisprudencia, que es este en el que se pide la foto. ¿Tú coincides también que eso debe acordarse y aclararse mañana en el plenario? Debe acordarse, pero ojo, mañana todavía no se va a definir nada. Mañana lo que va a hacer la Corte es definir los puntos y va a haber un debate público. Va a haber participación de abogados, fiscales, todavía. Va a haber un debate público. Pero es un ejercicio sanísimo. Por supuesto. Y hay un tercer aspecto que ya creo que trasciende un poco la discusión sobre la sentencia, pero que creo que debe estar presente en el Pleno, y es que Carlos tiene razón. Junto a toda esta discusión hay también una práctica expansiva en las fiscalías comunes, sobre todo. Creo que las que llevan los casos emblemáticos no. Creo que las que llevan los casos emblemáticos, los casos de constructoras y demás, están bastante claramente pauteadas. Pero en general hay que reconocer que dentro del Ministerio Público también hay que hacer una revisión práctica de los criterios utilizados en manuales para saber qué hacer cuando llega un caso por lavado de activos. Porque ahí es donde Carlos, por ejemplo, en el artículo de esta mañana, dice con razón que en los casos comunes, aglomerados, donde hay un patrón de retraso enorme y donde hay mucha confusión, las fiscalías tienden a creer que el solo hallazgo de cantidades de dinero enormes ya justifican un caso por lavado. Y eso tampoco es cierto. Entonces, creo que la decisión sana de la Corte Suprema tiene dos partes. En una primera, despejar y aclarar los criterios que justifican un caso por lavado de activos. En la otra, sí, confirmar con claridad, como también Carlos ha explicado esta mañana, los límites que la Fiscalía sí debe respetar para no crear confusiones ni multiplicar irrazonablemente el margen de error que hoy tienen este tipo de investigaciones. De modo que el punto en el centro, el equilibrio, de nuevo, es el que debe salir de esta discusión. Ahora, enhorabuena, o sea, por lo que escucho de ustedes dos, enhorabuena que se haya generado este debate, esta polémica, incluso, digamos, los cuestionamientos a la casación, que nos va a traer más claridad a raíz justamente de todo este ejercicio que se va a realizar. Claro, Cristian, porque el sistema lo que necesita es meter goles. Y ahorita lo que tenemos es informe de operaciones sospechosas, informe de inteligencia financiera, proceso que el lavado de activos nos está dando con palo. Pocas condenas. Nos está dando con palo el lavado de activos actualmente en el Perú. Exactamente, no hay goles, no hay sanciones, no hay sentencia, y es una preocupación del Grupo de Acción Financiera Internacional.
hacer una visita ahora a fines del 2017 y el Perú no puede exhibir prácticamente sentencia condenatoria, y no porque no haya lavadores, sino porque el sistema no está procesando bien los casos. Abro procesos, pero no hay condenas. Y es peor que eso, ¿no? El sistema ni siquiera tiene una medición clara de cuánto dinero se lava en el Perú. En el 2015 la UIF lanzó un número, 1.500 millones de dólares al año. En el informe de 2016 tuvo que retroceder, porque tuvo que confirmar que no tiene indicaciones claras que le permitan calcular el monto, ni una metodología que le permita seguir un trazado claro sobre cuál es el destino final de estos casos que comienzan con reportes de operaciones sospechosas. Aclárenme, por favor, ustedes que conocen el tema. Esta economía es sumamente informal en nuestro país. ¿Eso ayuda al lavado de activos? Sí, definitivamente sí. Definitivamente. Cuando una economía es muy informal, puede suceder mucho que justamente tengas estos casos de un desbalance patrimonial. Claro, según el INEGI hay 6.6 millones de unidades económicas acá en el Perú informales, el 19.2 de la economía nacional, 20% del Producto Interno Bruto. Y una economía sumergida es una economía propensa al lavado de dinero de muchas formas de delito tributario, no necesariamente el narcotráfico. Y es ahí donde la UIF tiene que atacar, ¿no? El sistema tiene que atacar para lograr la formalización y los controles, digamos, que nos pongan el estándar internacional como exige el GAFI. Y además donde la policía tiene que cambiar sus propios protocolos de intervención, que es un tema para una discusión aparte, ¿no? Señores, los convoco nuevamente entonces después, porque finalmente mañana se definen los puntos y cuánto tiempo después se hace el debate público. ¿Es 2 semanas según el proceso que ha definido la Ahí Corte estaremos Suprema. justamente para conversar al respecto. A las órdenes. Un placer, señores.